Buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema, haciéndoles recordar que ustedes tienen que transcribir a su cuaderno, hacer las actividades y luego presentarlas para yo poder corregirlas y colocar su nota. Hoy día vamos a hablar de las... Ya se están imaginando sobre estos dibujos que lo estoy presentando, ¿no es cierto? Muy bien, las culturas de Chavín y Paracas. Aquí dice apogeo. ¿Por qué dicen apogeo? Por su desarrollo, ¿no es cierto? Que en esos tiempos estas culturas fueron pues creando nuevas ideas para poder así explorar la tierra, ¿ya? Hacer manifestaciones culturales, ¿ya? Para que así estas se desarrollen paulatinamente. Muy bien. La cultura Chavín. Aquí vemos acá a Julio César Tello, ¿no es cierto? Esta cultura Chavín pues es del horizonte temprano, 1200 a 3000 a.C. Ya tiene este dato. Es un aproximado, ¿no? Es una fase que representa un largo proceso cultural de los Andes centrales y septentrionales y se divide en formativo medio y formativo superior. Formativo medio, época de dominio y expansión, quiere decir que empezó a explorar nuestros territorios, a dominar la fuerza naturaleza para poderse centrar ahí. Y expansión es que va creciendo su territorio, se va expandiendo, conquistando otros grupos sociales y así insertarla en su región llamada Chavín, ¿ya? En el formativo superior, aparición de nuevas culturas locales como Paracas y Vicus, otros grupos de personas que empezaban a desarrollar nuevas culturas, ¿ya? Que lo llevó gradualmente a la desaparición de Chavín, ¿ya? Entonces ellos superaron a los chavines y entonces así desaparece esta cultura Chavín, ¿ok? La ubicación de la cultura Chavín en el Valle de Mochua, en la provincia de Huari, departamento de Ancas. Su cronología más o menos es desde el siglo X al siglo III a.C. Ya le decimos, Julio César Tello en el año 1919 descubrió la cultura Chavín. Su área de influencia pues viene de Tumbes, Ica y Ayacucho y parte de la selva también, ¿ya? Aquí vemos, todo esto donde está sombreado era la cultura Chavín, ¿sí? Muy bien, cuya capital era Chavín de Huántar. ¿A dónde queda? En Ancash. Muy bien, esta sociedad Chavín era teocrática, predominó la casta sacerdotal y ejercía el poder religioso y político, y formaba la clase de la élite. Sus entierros muestran que le daban un trato especial, ¿ya? Quiere decir que a estas personas lo enterraban con ofrendas, ¿ya? Muy bien. Porque ellos pensaban que después de muerte o de muerto había otra vida, ¿sí? Por eso que les daban ofrendas. Continuamos. Características del formativo Chavín. A ver, ¿cuáles son las características de esta cultura? Fue una cultura matriz. ¿Por qué? Porque se pensaba que desde ahí había otras culturas que copiaban lo que hacía esta cultura Chavín. Entonces, pero ya la fueron tecnificando mejor, ¿ya? Muy bien. Ahora, se le llamó pan peruano porque, como hemos visto en el mapa, es tan grande esta cultura Chavín, por eso le dicen pan peruano, por casi todo el Perú, costa, sierra y selva, le dije, ¿no es cierto? La agricultura fue la base de la economía de los grupos humanos. Toda cultura que va a desarrollarse es fuente de vida la agricultura, ¿sí? Muy bien, por eso se desarrolla el sistema económico. Ahora, ¿cómo desarrollaron la agricultura si no tenían conocimiento? Entonces estos señores hicieron chacras hundidas, quiere decir que
Si estamos ahorita parados, ¿no? A nivel, ¿no? Entonces ellos escarbaban o cavaban la tierra hasta encontrar una humedad y ahí sembraban, ¿ya? Muy bien, ¿sí? Chakras hundidos. La caza, la pesca y recolección fue la actividad complementaria, ¿sí? Muy bien, ¿complementaria a quién? A las actividades económicas que existía en ese tiempo en Chavín. La pesca, ¿por qué? Porque estaba en la costa, ¿sí? La caza y la recolección de frutos. Estamos hablando de la selva. Estos chavines pues generalizaron el maíz, ¿ya? La base de la alimentación andina. Hasta ahora es. Vamos a la sierra. Lo primero que nos van a hacer es caldo de mote. Segundo, su canchita con queso, ¿sí? Todo es el maíz en la sierra. Tienen su costumbre. Se identifican los cultos religiosos. Se hacen entierros con sus respectivas ofrendas, ¿no es cierto? Muy bien. Aparecen centros ceremoniales y sacerdotes vinculados al culto. ¿Por qué? Porque eran teocráticos, eran creyentes, ¿sí? Y los centros ceremoniales hoy en día le llamamos iglesias y ellos le llamaban templos, como el templo de Chavín de Huanta. En ese tiempo también se desarrolló la cerámica y el arte textil, ¿sí? Por eso, con el arte textil, ya con esas mantas se enterraban a sus difuntos, ¿ya? Se desarrolló la cerámica, pero no una cerámica tan tecnificada, ¿ya? Más o menos obsoleta, ¿ya? Pero sí, ahí guardaban pues su chicha, su agua, ¿no? Hacían sus alimentos, etc. Pero no duraban mucho, ni tenían muchos colores, ¿ya? Aquí vemos el templo de Chavín de Huántar, todavía destruido con el tiempo, ¿no? Y aquí vemos la cabeza clava, ¿no? En la arquitectura ya la estaban desarrollando, ¿no? Y en todo templo le vamos a ver las cabezas clavas, porque ellos lo colocaban en las paredes de sus templos para dar temor a las otras o grupos humanos, ¿ya? Que no estaban dentro de esta cultura chavín y así no lo invadieran. ¿Ok? Muy bien. Entonces continuamos. Manifestaciones culturales de Chavín. La cerámica, pues ellos hicieron la vasija, los platos, las tazas, lo que nosotros necesitamos para poder llevar nuestros alimentos a la boca o poder guardar, ¿no es cierto? Cocinar, ¿sí? Tenían forma globular con base plana. Un huaco ceremonial. Muy bien. Acá está, ¿sí? Arquitectura, uso del barro en la costa y piedra en la sierra. Y si estamos en la selva, pues vamos a usar los palos y las ramas. ¿Okay? Sus edificaciones eran en forma de U, o sea, de esta forma. ¿Okay? Otros restos arquitectónicos vemos en esta cultura a Chavín, Cuturhuasi, que queda en Cajamarca, Puncuri y Cerro Blanco, que queda en Ñepeña. La escultura, pues cada escultura que ellos desarrollaban tenían forma de felinos y serpientes y aves de rapiña, ¿sí? Hecho de piedra. Aquí lo estamos viendo, ¿ok? Felinesco, aquí están sus dientes, ¿no? Un felino. Muy bien. Las cabezas clavadas perfectamente esculpidas para dar temor, ya les dije, a que los invadan otros grupos humanos. Fueron los mejores escultores del Perú porque desarrollaron, imagínense, ¿no? En una piedra monolítica. El lanzón monolítico de 4 metros con 53 hecho de granito representa al jaguar. Aquí vemos sus colmillos, un jaguar. La estela de Raimondi tiene 1,93 m encontrada por Timoteo Espinosa, ¿sí? En la religión, pues su centro principal cultista del Perú antiguo, ¿ya? Donde el templo de Chavín de Huántar. Su dios supremo era Huiracocha, cuya trilogía sagrada ellos también adoraban al cóndor, al jaguar y a la serpiente. Por eso están en sus esculturas. Orfebrería.
Conocieron el oro fluvial, o sea, sacaban, ¿no?, el oro de los ríos, ¿ya?, cuyos restos vamos a ver el collar del Cuturhuasi, el tesoro de Chongoyape, ¿sí? Y aquí lo estamos viendo, ¿no es cierto? El collar de Cuturhuasi. Muy bien, aquí vemos su cerámica que ellos hicieron para poder, o vasijas para poder llevarse la comida a la boca, ¿no es cierto? Los platos, las ollas, ¿no?, para guardar el agua, etc. Muy bien, continuamos. La cultura Paracas. Paracas quiere decir lluvia de arena, ¿sí? Paracas. Cuando hacen harto viento, fuerte viento, ¿no?, que remece los árboles, ¿no?, entonces ahí, ¿qué dicen las personas? Es una paraca, ¿ya? En Ica, ya, porque esta cultura paraca se ubica en este departamento de Ica. Cuando hace esta paraca fuerte, ya, lleva consigo polvo de arena, ¿ya?, que si tú te paras ahí te va a calar en la cara, vas a sentir cuando llega a la cara ese polvo a los brazos, ¿ya? Muy bien, Paraca es gente de frente grande, o sea, quiere decir que su cráneo era largo, ¿ya? Ellos se colocaban unas tablillas tanto en la frente como en el occipital y la frente crecía hacia arriba, ¿no? ¿Para qué? Para diferenciarse de otras o de otro grupo social, ¿ok? Muy bien. ¿Dónde se ubica? En el Cerro Colorado, en la bahía de Paracas, a 18 kilómetros al sur de Pisco, en Ica, cuya cronología más o menos data desde los 700, pero como hemos visto, la cultura chavín que llegaba a los 300, ya le hemos colocado 300 a.C. a 100 a.C., cuyo descubridor también fue Julio César Tello el 26 de julio de 1925. Su centro principal fue Tajahuana, cuyo idioma hablaban estos señores puquina. Construyó al desarrollo de otra cultura de la costa como Nazca y Chincha. ¿Ya? Más adelante también se desarrollaron estos grupos de personas cuya cultura era llamada Nazca y Chincha. Hoy día hay Nazca y Chincha, sí hay Nazca y Chincha, ¿ok? Muy bien, aquí vemos, ¿sí? Así crecía su cráneo, hacia arriba. Periodo de la cultura Paracas. Hubieron dos, cavernas y necrópolis. En el año 1925, Julio César Tello descubrió unas tumbas, ¿ya?, de estas culturas que se encontraron en el Cerro Colorado. Tienen la forma de una copa invertida. Allí se hallaron momias envueltas con fardos, hechas con telas que eran rodeadas de ofrendas, constituida por alimentos como maíz, yuca, frijol, payar, etc. ¿Sí? Y unas cámaras semisubterráneas rectangulares que la llamó necrópolis. Muy bien, la copa invertida. Ustedes agarran una copa, la van a invertir, ¿no es cierto? Muy bien, ya no la van a dejar paradita como la cogen, ¿no? Sino la van a invertir. Y entonces tenía esa forma, ¿ya? Dentro de ese hoyo, vamos a decir, allí se enterraban a personas principales de esta cultura Paracas, ¿sí? Con los mejores tejidos, porque ellos se reconocen como los mejores tejedores de la costa, ¿ya? Con esos tejidos los envolvían, por eso se le llama momias, ¿ok? Muy bien, dentro de esa momia había un canasto en el cual ahí estaban estas momias, pero no estaban solas, sino tenían otros objetos como maíz, yuca, frijol, payar, porque como les decía anteriormente, que ellos pensaban que había vida después de la muerte, ¿sí? Muy bien, y unas cámaras subterráneas, semisubterráneas rectangulares que la llamó necrópolis. Ustedes recordarán o hablen con sus padres, ¿ya? Antes los cementerios pues no estaban construidos así de cemento para arriba, sino estaban en la tierra. Y en la tierra colocaban una cruz con su nombre, ¿no es cierto? Y las fechas, cuando murió, ¿no es cierto? Muy bien, entonces eso encontró
Julio César Tellos, a la cual le llamó necrópolis, ¿sí? Necro, muerte, y polis, ciudad. ¿Entendido? Muy bien. Necrópolis, ¿qué significa? Ciudad de los muertos. Muy bien. Aquí vemos. Si esto le damos vuelta, va a quedar como una copa, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí están los fardos funerarios. Aquí así lo enterraban. Y en el canasto, pues en canasto le colocaban todos los alimentos, ¿ya? Y estas mantas pues eran muy finísimas. Así también la necrópolis se encontraron así, ¿ya? Forma rectangular, varias momias, ¿no? Y que ya pues ellos eran pues de otra clase social. Y aquí estaban los mantos, los tejidos que hacían ellos, y con ellos los envolvían estas momias, ¿ya? Ok. Una sociedad jerarquizada, porque hasta hoy en día hay, ¿no es cierto? Clase alta, clase media y clase baja. De igual manera existía en estos tiempos. Estuvo gobernada por una aristocracia teocrática, ¿ya? Creyentes, con sacerdotes a cargo del poder político y religioso, y una nobleza guerrera. La población se dedicó principalmente a la industria y agrícola. Muy bien, esta cultura queda en la ciudad de Ica, y la ciudad de Ica es un poco desértica, no hay agua, entonces ellos tenían que ver la forma de poder obtener el agua para poder regar y así hacer la agricultura, ¿ok? Sembrar el algodón, porque el algodón hacía el textil, ¿ya? Muy bien. Sí, aparte del algodón, también ellos utilizaban la lana de la alpaca, la vicuña, ¿no? De los animales para poder hacer esos tejidos. E incluso de la selva también traían esas plumas, hermosas plumas, ¿ya? Y desarrollaban esos tejidos. Muy bien. Como decía, ellos también hicieron los huachaques, ¿ya? Quiere decir que en la tierra ellos levantaban un poco la tierra, luego dejaban un espacio, luego levantaban, luego otro espacio, levantaban, ¿ya? Y en ese espacio que ellos dejaban, ahí colocaban el agua, ¿sí? Para darle humedad a las plantaciones. El arte textil, manifestaciones culturales. El arte textil fueron los más notables, hechos con materiales de alta calidad, con la lana de la alpaca, la vicuña, el algodón, plumas multicolores, ¿sí? Utilizando dibujos geométricos y una combinación de colores, ¿ya? Muy bien. Entonces, seguimos. La medicina y la cirugía. También estos señores eran expertos en operaciones quirúrgicas, especialmente en las trepanaciones de cráneos. Usaban como anestesia la hoja de coca, chicha de jora para contrarrestar el dolor y evitar las infecciones, ¿sí? Entonces fueron los primeros quirúrgicos en el desarrollo de estas culturas, ¿ya? De nuestro Perú. Muy bien. La cerámica pues era escultural y esférica, como la forma de una calabaza con dos caños y un puente. Sus motivos eran felinos, peces, aves y serpientes, ¿sí? Aquí lo vemos. La religión adoraban al dios oculado o dios Con, ¿ya? Muy bien, aquí están sus tejidos, aquí están haciendo las trepanaciones craneanas, porque sentían mucho dolor o de repente se cayó y se rompió la cabeza y entonces empezaban a hacer estas trepanaciones, ¿sí? Y la gente importante pues le colocaban oro en esa cirugía. Ya. Ok. Muy bien, jóvenes, esta es la actividad. Ustedes van a investigar cómo fue el desarrollo económico de la cultura chavín y paracas. ¿Qué función cumplía el sacerdote en la cultura chavín y paracas? ¿Qué información? Ilustrar el tema, desarrollo de las actividades, páginas 56 y 57. Todos me van a hacer esto de acá. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Desarrollo económico de la cultura chavín y paraca. Muy bien, aquí vemos un niño con su bandera, ¿ya? Se están identificando los colores de nuestra patria.
¿sí? Estamos en el mes patriótico en el cual este año no lo vamos a celebrar bien, ¿sí? Así que chicos, hay que seguir cuidarnos por esta pandemia que hay en nuestra nación. Nos vemos.